Vamos de nuevo. Recuerden que comparto pantalla. Bueno, quedamos acá. Bien. Dijimos, sistema nervioso central, lo dividimos en dos grandes partes, encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo, 4 partes: cerebro, diencéfalo, cerebelo y tallo encefálico. Y la médula espinal, que luego vamos a ver las partes también, ¿sí? Pero inicialmente, 2 grandes partes, todo el encéfalo, que es lo que está ubicado dentro del cráneo, y la médula espinal, que es lo que está ubicado dentro de los cuerpos vertebrales. Bueno, vamos entonces primero con el encéfalo. Uy, acá para abajo, acá estamos, ahí estamos. Como les decía recién, el encéfalo, toda la región que está ubicada dentro del cráneo. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, dijimos 4 partes: cerebro, el diencéfalo, que acá podemos diferenciar 2 zonas, el hipotálamo y el tálamo, ¿sí? Hipotálamo e hipotálamo, importante el hipotálamo para más adelante cuando veamos el sistema endocrino, donde se ubica una glándula muy importante para el control de todo nuestro sistema, y también la hipófisis, que está ubicada por esta zona. Dejemos eso para más adelante, quedémonos entonces con la zona del diencéfalo, el cerebelo, esta región que estamos ubicando en la zona posterior de todo el encéfalo, y el tallo, o como que le dicen también, bueno, el tallo encefálico, ¿sí? Que está compuesto por una región que se llama mesencéfalo. Recuerden que esto era el diencéfalo, esto es el mesencéfalo, una protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas 3 regiones podemos ubicar en lo que es el tallo encefálico. ¿Qué importancia tiene el encéfalo? Bueno, básicamente porque es lo que controla casi todas las actividades vitales de la supervivencia, desde los movimientos, desde el sueño, desde la alimentación, la sed, todo lo controla el encéfalo, así que más que conocida es la importancia que tiene. Bueno, acá otra imagen con un poquito más de colores para que sea más visual. Dijimos el cerebro, toda esta zona que está en rosa, el diencéfalo, toda esta zona que tenemos pintada en amarillo y roja, donde tenemos, como dijimos recién, el tálamo y el hipotálamo. ¿Bien? Y después, bueno, una glándula que vemos acá, que es la glándula pineal, que es parte de lo que se llama epitálamo. No vamos a ahondar en tanto detalle, ¿sí? Quedémonos entonces con el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico, que acá está la palabra que no me salía recién. Tallo o tronco encefálico es lo mismo, donde tenemos una región que se llama mesencéfalo, que es lo que está acá, la protuberancia, y el bulbo raquídeo, que es esta otra protuberancia que también tiene el tallo encefálico, ¿sí? Bueno, recordemos entonces, para repasar, 4 grandes zonas: el cerebro, diencéfalo, el cerebelo y el tallo o tronco encefálico. Bueno, por otro lado, dentro del sistema nervioso central, recién vimos encéfalo, dijimos que estaba compuesto por encéfalo y por médula espinal. La médula espinal es lo que se localiza dentro del conducto que se forma a través de los cuerpos vertebrales. Acá tenemos una zona de la médula espinal. ¿Cuál es la función de la médula espinal? Básicamente es la de conducir los impulsos nerviosos entre ¿qué? Entre el encéfalo a nivel central y los demás órganos y tejidos del cuerpo. Además, dentro de la zona medular, en esta región, acá tenemos un corte transversal,
es donde se forma, donde se establece los reflejos espinales, que después lo vamos a ver también, que es como uno responde a ciertos estímulos y podemos mover, por ejemplo, las extremidades en las distintas partes del cuerpo. Si hacemos un corte de esta región, podemos ver la médula, que se caracteriza por tener una forma como en mariposa, con una zona que es más oscura que otra, después vamos a ver también a qué se debe eso, y esas regiones están compuestas por distintas neuronas, ¿cierto? Toda esta médula, en realidad lo que tiene son muchos cuerpos neuronales, y se conectan con lo que se llaman los nervios, que vienen del sistema nervioso periférico, y en este lugar es donde se reciben esas señales. Por eso vamos a ver que tenemos haces nerviosos sensitivos, que son los que van a atraer un estímulo, y un haz nervioso motor, que es el que va a llevar una respuesta, que se transporta a través de nervios comunes que se llaman nervios raquídeos. Bueno, para resumir entonces, en este caso la médula espinal es aquella región del sistema nervioso central que se localiza dentro del conducto vertebral eh, y que tiene diferentes regiones donde se localizan neuronas, ¿sí? Por otro lado, hoy les comentaba que hay otras partes que están dentro de lo que es el sistema nervioso, que vamos a ir viendo algunas particularmente, en este caso las meninges. Las meninges son unas membranas que envuelven a todo el sistema nervioso central. Esas membranas, ubicadas desde afuera hacia adentro, se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. Están tanto envolviendo al encéfalo como a la médula espinal. En el caso del encéfalo, la dura madre, para que se acuerden, está apoyada sobre el cráneo, sobre el hueso. Y la pía madre, en ambos casos, es lo que está en contacto directo con la médula espinal o con el encéfalo. Bien, y hoy les comentaba que hay distintas regiones localizadas, diferenciadas por el color dentro del cerebro, dentro del encéfalo y de la médula espinal, que es, por un lado, la médula o sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris está formada principalmente por cuerpos neuronales amielínicos, es decir, que no tienen mielinas, mientras que la sustancia blanca, que es la que podemos ver acá, está formada por axones mielínicos, es decir, que son neuronas cuyos axones están cubiertos por esta sustancia que se llama mielina y que le da el aspecto de, más claro en el sistema nervioso. Bien, ¿cuáles son las funciones? Ya dijimos que es la de la integración y poder permitir todas las funciones vitales de nuestro organismo. Pero si nosotros pudiéramos separar algunas de las funciones de acuerdo a la ubicación en el sistema nervioso, vamos a encontrar que el cerebelo, que es la porción posterior, eh, está relacionado principalmente con el equilibrio y la coordinación. Y esto es importante saber a la hora de que hay ciertos trastornos que afectan distintas regiones del cerebro o del encéfalo que pueden afectar alguna funcionalidad. Si bien hay regiones que pueden tener funciones superpuestas, eh, la ubicación de un trauma, de un tumor, de una cirugía que pueda afectar alguna región de nuestro cerebro puede impactar directamente sobre las funciones que están asociadas a las neuronas de esa localización. Les decía entonces cerebelo. Por otro lado, el lóbulo occipital tiene más relación con la visión, el parietal con ciertos órganos de los sentidos como el tacto, el sabor y la temperatura, mientras que el temporal con otros como la audición, pero también con la memoria y el lenguaje. Y el lóbulo frontal tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas. Mientras que el tronco encefálico tiene varios receptores que modifican o regulan la respiración,
la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si bien nosotros la función de respirar lo hacen nuestros pulmones, la frecuencia con que respiramos, si bien podríamos nosotros hacerlo voluntariamente, en forma involuntaria es controlado por esta región del tronco encefálico, donde está el bulbo raquídeo particularmente. Bueno, y dijimos que inicialmente, si quieren volvemos para orientarnos y recordar cómo se dividía el sistema nervioso, nosotros vimos que se dividía en dos grandes partes: sistema nervioso central, todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, que es lo que vimos recién, y ahora vamos a ver el sistema nervioso periférico dividido en tres grandes partes: nervios, ganglios y receptores sensoriales. Volvemos ahí entonces. Como mencionamos recién, entonces, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, los ganglios y los receptores sensoriales, esas tres grandes partes. ¿Qué son los nervios? Son cordones que se forman por todos los haces nerviosos de las neuronas que salen del sistema nervioso central y que conectan ese encéfalo con la médula espinal. Conectan el sistema nervioso central con toda la periferia de nuestro organismo, con otras partes del cuerpo. Entonces se juntan todos esos, fíjense, acá tenemos distintas neuronas, cada uno con sus axones. Esos axones agrupados forman lo que se llaman nervios, y que van a conectar partes del sistema nervioso central con otras partes del cuerpo. Fíjense que estos podríamos decir que son nervios, ¿sí? Nervios periféricos. Bueno, a su vez, en distintas posiciones donde llegan los nervios, acá no está bien en la figura, no se puede observar, pero hay regiones como más engrosadas, podríamos decir, que se llaman ganglios, donde hay cuerpos neuronales en el trayecto de esos nervios. Y por otro lado están los receptores sensoriales, que qué importancia tienen, porque son los que reciben las señales, tanto internas como del exterior, para generar una respuesta de nuestro organismo. Bueno, fíjense que acá hay un pequeño esquema de un ganglio donde hay muchas neuronas localizadas en esa región, y luego salen de esas neuronas los axones en ambos sentidos para formar los nervios. Recordemos que ganglios tenemos ubicados en diferentes posiciones dentro del organismo. Bueno, y como para hacer un resumen de todo esto que vimos hasta ahora y lo que vamos a seguir viendo, tenemos el sistema nervioso, que se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En este caso, vamos a hacer un esquema de lo que es el sistema nervioso periférico. Estaba constituido, o va a estar constituido por lo que vamos a ver a continuación, por dos grandes partes que se llaman sistema somático, o sistema autónomo o vegetativo. El sistema somático tiene que ver con todas las funciones que son voluntarias, todo esto que nosotros nos permite mover nuestras extremidades, y están llevadas a cabo por los cordones nerviosos craneales y espinales. Son 12 pares de nervios. ¿Pares por qué? Porque van un par, uno para un lado, otro para el otro lado de nuestro organismo, ¿sí? Por eso siempre hablamos de pares. 12 pares craneales y 31 pares de espinales, nervios espinales, que son los que salen de toda la médula espinal. Y a su vez también los ganglios, que son interceptados por estos nervios. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo vegetativo tiene que ver con todas las funciones involuntarias. Nuestro cuerpo permanentemente está realizando funciones, por ejemplo, metabólicas, el descanso, digestivas, cardíacas, etcétera, que es llevado a cabo por este sistema nervioso que se llama autónomo, que a su vez se divide en dos grandes partes: el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y se llaman similares, pero tienen funciones opuestas. Esto es lo que nos vamos a acordar. El simpático tiene que ver con todas aquellas funciones que aceleran nuestro organismo y nos preparan para una situación de acción o de estrés.
Mientras que el parasimpático es todo lo contrario, es lo que regula al organismo para mantener un estado de reposo, de tranquilidad. ¿Sí? Entonces, repasemos. Sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. El somático son todos los cordones nerviosos que abarcan desde los craneales, los espinales y los ganglios, mientras que el autónomo vegetativo, que es lo involuntario, se divide en parasimpático y simpático. El simpático es el que acelera, mientras que el parasimpático frena. Lo vamos a recordar de esa manera. Bueno, el sistema entonces eh, nervioso periférico lo vamos a dividir en somático y autónomo, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con el somático, que es todo lo que tiene que ver con las funciones voluntarias, dijimos que estaban llevadas a cabo por los nervios craneales, que son los que se reparten en nuestra región craneal, y los 31 pares de nervios raquídeos, que son los que se conectan con la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso autonómico lo podíamos dividir en simpático y parasimpático. Y fíjense que acá localiza esta figura que está muy buena, cómo se activan ciertos órganos y se inhiben otros de acuerdo a la función o cuál de los dos sistemas esté activado. El simpático activa el iris del ojo, las glándulas salivares, activa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, e inhibe la digestión y las funciones todas digestivas, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos frena todas estas funciones de actividad y nos lleva al reposo, hace las funciones contrarias. Detiene todas las funciones energéticas en sí, o de alerta, y activa la digestión, por ejemplo. Bueno, y en este esquema, que si bien parece complicado, resume un poco todo lo que hemos visto hasta ahora del sistema nervioso, ¿sí? Dijimos entonces, de nuevo, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encarga de todas las funciones de regulación y coordinación del organismo y está formado por el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo teníamos distintas partes, las 4 grandes partes: cerebro, cerebelo, tronco encefálico y diencéfalo. El tronco encefálico se dividía a su vez en mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, mientras que en el diencéfalo encontrábamos el tálamo y el hipotálamo. El sistema nervioso periférico permite la comunicación entre el medio interno y externo, y el sistema nervioso central es la conexión entre, digamos, el ambiente y el sistema nervioso central. Es como el medio de conexión entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo y el exterior. Eso sería el sistema nervioso periférico, que a su vez dijimos que se divide que estaba formado por 3 partes: los nervios, los ganglios y los receptores sensoriales, y que a su vez se divide en 2 partes grandes: el somático y el autonómico. Somático es las funciones voluntarias y el autonómico o vegetativo son las involuntarias, que lo dividíamos en simpático y parasimpático. Simpático activa, parasimpático frena. Bueno, y hasta ahora vimos entonces cómo se clasifica, cómo está constituido. No vimos tanto o vimos poco de lo que es la transmisión impulso nervioso, pero la importancia que tiene todo esto es eh, la posibilidad de generar estímulos, recibir estímulos y dar una respuesta a esos estímulos. Entonces, hablamos de estímulo a toda señal externa, que puede ser un químico, puede ser físico como la luz, puede ser un sonido o una temperatura, que sea capaz de provocar en la reacción o en una célula o un organismo una respuesta.
Entonces, hablamos de ese estímulo que genera una señal transportada por una neurona hacia un receptor que lleva otra neurona al centro nervioso una señal, donde se va a generar una respuesta y esa respuesta va a ser trasladada hacia un músculo o hacia una glándula, ¿sí? En el músculo va a generar, por supuesto, una respuesta motora, movimiento. Mientras que la glándula lo que va a generar, si esa respuesta se genera sobre una glándula, una liberación de alguna hormona que permita, por ejemplo, por dar un ejemplo, aumentar el metabolismo. Me quedaron mal estas neuronas, esta ubicación. Ahora en la clase yo se los voy a colocar bien. Ese estímulo llega al centro nervioso mediante una neurona aferente y sale del centro nervioso por una neurona eferente hacia el músculo o hacia la glándula. Entonces, de nuevo, como para hacer un repaso de esto que estamos viendo ahora, que es el estímulo. El estímulo justamente es lo que permite la conexión entre el ambiente y nuestro organismo y que permita reaccionar contra eso que nos estimula. Ese estímulo va a generar una respuesta sobre un receptor que a través de una neurona aferente va a dirigir esta señal hacia un centro nervioso que va a procesar esa señal y va a generar una respuesta en función de eso. Esa respuesta se va a trasladar a través de otra neurona, que se llaman otras neuronas, que son las neuronas eferentes. Aferente es lo que llega, eferente es lo que sale, ¿sí? Como para que se acuerden. Y va a impactar esa señal sobre o un músculo o una glándula para generar una respuesta. Fíjense que acá el estímulo es el frío, genera, por ejemplo, en este dibujito la sensación de temblor. Ese temblor permite retener y aumentar la temperatura. En el tacto, por ejemplo, las cosquillas, ¿qué hace sobre involuntario, ¿no? Involuntario genera como, no sé, alguna reacción a esas cosquillas, o por ejemplo cuando nos pinchamos con una espina, con una aguja, nuestra reacción es separar el dedo de ese estímulo. Todo eso se genera mediante este mecanismo que ven acá. Del mismo modo, podemos interpretar lo que es el arco reflejo, que son los movimientos estos involuntarios, como les decía recién, me pincho, saco el dedo, que una persona realiza ante un estímulo dado. Entonces, para que esto se dé, vamos a tener un receptor, que es el que recibe esa señal, por ejemplo, pincharme, es detectado por un receptor de tacto, una neurona sensitiva que va a recibir esa señal, que envía la señal hacia un centro integrador en el sistema nervioso central. Esas neuronas del sistema nervioso va a elaborar una respuesta, que puede ser de distinto tipo, y la va a enviar a través de las neuronas eferentes hacia un órgano efector que puede ser el músculo, por ejemplo, al movilizar y sacar ese dedo de la espina o la aguja que me estaba pinchando, ¿sí? Esas son las distintas partes: receptor, neurona sensitiva o aferente, el centro integrador, la neurona motora o eferente y el efector son las distintas partes del arco reflejo. Y fíjense que en este caso el arco reflejo es llevado a cabo por neuronas que están ubicadas en la médula espinal. No es necesario que estas señales lleguen al cerebro, sino que esa respuesta se genera directamente entre los receptores, en este caso el músculo, llegan a neuronas que están en la médula espinal, elaboran una respuesta que la envían rápidamente hacia el órgano efector. Y para ir terminando con esta primera parte de la clase, no quiero dejar de mencionarles algo que es muy importante, porque en el laboratorio es una de las muestras que nosotros analizamos, es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que se encuentra en distintos espacios que recubren a los ventrículos. Los ventrículos son espacios huecos que quedan dentro del tejido encefálico y
que recubren distintos espacios también, además de los ventrículos, de todo el sistema nervioso. Fíjense que tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal. Todo esto que ven en celeste es la ubicación del líquido cefalorraquídeo. En el caso de sospecha de meningitis, por ejemplo, que es una infección de las capas de las meninges, justamente que recubren el sistema nervioso, eh, este líquido se llena de leucocitos, que es una respuesta inflamatoria a estas infecciones, y a través de ciertos parámetros que medimos en el laboratorio, como el recuento de esos leucocitos y la presencia de glucosa y proteínas en ese líquido, podemos establecer si se trata de una infección, y a veces nos permite también diferenciar si se trata de una infección bacteriana de otras como virales, ¿sí? Eh, para la obtención de ese líquido, no lo hacemos nosotros, por suerte, se hace una punción a nivel de la columna vertebral. Acá está ubicada la tercera y cuarta vértebra lumbar. Entre esos espacios se clava una aguja y cuando se llega a donde está ubicado el líquido, empieza a gotear y ese goteo es el que se capta, se recibe en un tubito que después recibimos nosotros en el laboratorio.